Hola, dale la vuelta a la cámara. Ahí estamos. Perfecto. Digo, Qué rápido. soy blanquito, pero tampoco es para tanto. Vale, muy bien. Pues muy bien, ya estamos aquí en un nuevo encuentro. Voy a ajustar un poquillo la cámara. Ahí. Ya estamos en un nuevo encuentro de Aprendiendo Holísticamente. Ya sabéis que el último encuentro lo realizamos en el mes de julio con Choni de Sansara. Y bueno, en primer lugar quería darle las gracias a todos los terapeutas que ya han participado en estos encuentros de Aprendiendo Holísticamente, que comenzamos en el mes de mayo y continuamos junio y julio. En el mes de agosto ya descansamos y ahora en septiembre volvemos a retomar estos encuentros, que os recuerdo que son unos encuentros que he creado yo, que soy Pilar Alonso de Design 33 Pilar, que soy diseñadora gráfica para coach y terapeutas holísticos, y en estos encuentros lo que hago es dar voz a los terapeutas para que cuenten su experiencia, cómo llegaron a ser terapeutas, qué técnicas de sanación les ayudaron a sanar, cómo pusieron ese don al servicio de los demás y bueno, pues también para que puedan promocionar sus servicios y más personas puedan beneficiarse, conocer nuevas herramientas y comenzar su propio proceso de autoconocimiento. Y bueno, en esta ocasión contamos con la presencia de Javier S. Cárceles de la Asociación Sansara. Eh, y bueno, la charla se titula Piedra o Semilla, aunque bueno, le hemos puesto un título un poquito más largo, pero él nos va a explicar ahora, bueno, nos va a desarrollar todo este, bueno, este concepto el por qué decidió poner este título a esta charla. Pero antes de darle paso a Javier, quería, bueno, darle las gracias también a todas las personas que nos están siguiendo, que veo que ya están conectadas. Voy a ir saludándoos por aquí. Hola, a ver. Amor, a ver, ¿qué pone? Amonibalán. Bueno, es que hay mucha gente. Pepa Saez Moda, María Calderón Martínez, Joana Rusu, Caicedo 4746. Bueno, aquí hay ya varias personas que están conectadas. Como digo, en primer lugar voy a presentar a Javier para quienes no lo conozcáis. Él es padre y terapeuta autodidacta, formado empujado por las circunstancias de la vida. Sus circunstancias personales de quedarse sin padre muy joven lo llevaron a descubrir el mundo del desarrollo personal en el que sigue formándose hoy. Sus grandes maestros han sido y son una enfermedad de su hijo que le llevó a indagar en terapias alternativas cuando la medicina convencional no le daba respuestas. Allí inició un estudio en el par biomagnético, que es como se llama la técnica, que es una técnica que sacó a su hijo de su estado de enfermedad. Y también estudió Sansara, ¿no? Y su contacto con el mundo cuántico, que es Sansara, que a día de hoy sigue utilizando y que ya complementa lo anterior aportando mucha información. Además, es director de la Asociación Sansara y formador de esta técnica. Es divulgador y conferencista a través de esta asociación donde reeducan a las personas a todos los niveles, aportando y compartiendo información que ellos desconocen. La terapia, el desarrollo personal y su propio crecimiento personal son sus pilares. Además, compagina su vida de padre y esposo y de esta manera encuentra el equilibrio en todos sus cuerpos. Y bueno, esta es la presentación de Javier. Ahora sí, buenas tardes, Javier. ¿Qué tal estás? Buenas tardes, me la has metido doblada, ¿eh? No me lo esperaba. Gracias, Bueno, gracias por pues la mira, presentación. simplemente quería preguntarte en primer lugar cómo llegaste a ser terapeuta. Cuéntanos un poquito. A ver, cuando uno nace, hay poquita gente que tiene las cosas claras, ¿no? Yo, por ejemplo, con mi mujer se lo digo muchas veces, qué admiración tengo porque desde que tú eras pequeña sabías lo que querías. Yo no, yo tenía dos cosas claras. Tenía claro que mis hijos iban a saber quién era su padre y luego tenía claro que el amor existe. Ya está. A lo mejor, si hubiera tenido las cosas más claras, a lo mejor me hubiera ido más rápida la cosa en la vida, ¿no? O mejor. Pero al final, eh, son las circunstancias que te ponen en la vida
y sobre todo el querer ser un alumno constante. Cuando tú decides, esto me está pasando por algo, no puede ser que yo sea un capullo. Esto me está pasando por, no puede ser que con lo bien que lo estoy haciendo me traten así. Al final son circunstancias que te están llevando al aprendizaje constante y al ser neutro. Que al final la vida, la vida por muchas vueltas que le demos, venimos a dos cosas, a experimentar las circunstancias y a tener paz interior y ya está. Sí. Yo diría que ese es el éxito, tener paz interior. La Claro, o gente, sea, que independientemente de las circunstancias externas, de que se esté derrumbando el mundo, tú estás en tu centro y con esa paz, ¿no? Con esa paz interior de decir, bueno, independientemente de mi entorno, yo estoy bien conmigo, estoy en ese centro, ¿no? En esa paz interior. claro, hay que entender de que eh, la felicidad va y viene. Son circunstancias que se viven y cómo tú las quieres interpretar y el punto de vista que tú quieras tener. Pero al final la paz interior es algo constante que tú tienes que tener. Porque, por ejemplo, si te muere un familiar y tú no estás feliz, pero estás en paz porque sabes que era lo justo o no, pero estás en paz porque es una circunstancia de la vida. Lo mismo sucede si estás arruinado, si estás pasando una enfermedad, si estás teniendo una pelea con tu mujer o con un familiar, eh, tienes que estar en modo observador. Y eso creo yo que ha sido lo que a mí me ha marcado. Que siempre he tenido mucha calma, aunque por dentro soy una manada de nervios. Siempre, a lo mejor es posible que explote con alguien, ¿no? Entonces, el otro día de broma me lo contaba un amigo y dice, Javi, ¿y tú cómo has logrado ser así de tranquilo? Digo, por todos los cabrones que me he tropezado por la vida. Al Por final todos vas los palos, teniendo, ¿no? Que me han llegado. claro, claro, al final vas teniendo circunstancias en la vida y tienes que ir aprendiendo de ellas. Tienes dos cosas, o quedarte llorando o avanzar, no tienes más. O eres una piedra o eres una semilla. Tú decides. Ahí ya nos vamos enlazando con la charla de hoy. Claro, Muy bien. exactamente. Entonces, bueno, ¿cuál era la pregunta que me había hecho? Me he enrollado, creo. Sí, no te preocupes, que cómo llegaste a ser terapeuta. Vale, al final son circunstancias de la vida. Hubo una época en que yo trabajaba en el campo, entonces me di cuenta de que lo que plantabas hoy se recolectaba en 5 meses. Eso es muy importante, eso hay que tenerlo muy, muy claro porque eso es así. Tú plantas hoy una amistad o plantas un trabajo, un proyecto o quieres dar un cambio en tu vida y tienes que tener claro de que la siembra es ya, pero la recogida, la recolecta no va a ser tan rápido, va a ser más adelante. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero Hay sí, que confiar, claro, hay hay que que confiar. confiar que esa semilla va a crecer, ¿no? Exacto. Solamente hay que hacer las cosas correctas. Si tú vas haciendo las cosas correctas y le ayudas con otras técnicas y demás, al final es inevitable que suceda algo bueno, ¿no? Pero tú sabes que tienes que empezar así. Hay unos días que llueve y puede ser que la semilla se te mueva, hay otros días que te haga viento, habrá otros días que discutas con alguien, llámalo como quieras, pero al final son circunstancias. Y bueno, yo nunca quise estudiar. Desde pequeñito me trataron muy mal en el colegio, tuve muchísimos problemas sociales. Entonces, me llevó a tener odio a los libros, al estudio, al profesor. Todo lo que estuviera relacionado con estudio para mí era repugnante, porque mi experiencia había sido muy mala. Entonces empecé muy tempranito a trabajar en el campo con mi tío. Y ahí fue donde aprendí todo eso. Y hubo un momento en que me saturé con el campo y yo necesitaba libertad. Y entonces ahí apareció el tema de ser comercial. Ser Ahí, comercial es muy bonito, porque te relacionas con muchísima gente.
Entonces ahí empecé O a sea, entender a un la gente. conocimiento ahí muy grande, ¿no? De las personalidades, de cómo son las personas, de cómo tengo que hablarle a una persona en función de cómo se expresa, cómo es su lenguaje corporal, ¿no? Sí, exactamente. Y al final te das cuenta de que la gente, un buen vendedor primero escucha. Y eso lo fui aprendiendo por el camino. Primero lo fui aprendiendo con mi madre, porque mi madre es muy paciente, escucha mucho a la gente y luego le da su opinión o le da la vuelta a la tortilla como ella quiere, ¿no? Como una buena comercial. Y entonces eso lo aprendí desde joven. Entonces ya teníamos dos cosas. La etapa de agricultor, que tenía claro de que era sembrar y ya se recolectará y hacer las cosas bien. Luego la etapa de comercial, que es la etapa en la que tú escuchas a la gente, te das cuenta de que tienes que ayudar a la gente, luego la gente es muy desagradecida con lo que has hecho. Está eh, conectándose nuevas personas. Aquí se acaba de conectar Antonia Valverde Jiménez, le damos un saludo y y entonces al final continuamos. vas aprendiendo. Luego de ahí pues me hice emprendedor, fue un desastre, hasta que un día, bueno, hubo una circunstancia que marcó, ¿no? Que fue el fallecimiento de mi padre. Ahí se me vino el mundo encima. Entonces, en ese caos de pérdida, acabé bueno, en un hombre que me quería ayudar y entonces me llevó a una escuela de liderazgo. Es una escuela de liderazgo y emprendimiento. Eso hace ya 18 años de aquello. Y entonces empecé a entender que no es que yo esté defectuoso, sino es que yo no me comprendía y mi alrededor tampoco me comprendía. Y ahí fue donde empecé a ver un poquito la luz del túnel. Y por mucho que no me gustara, pues empecé a estudiar. Empecé a ver Al de final ahí que, tuviste que cambiar un poquito el concepto, ¿no? Es desasociar, ¿no? O sea, disociar, que es la claro, palabra, disociar lo que es una situación, ¿no? Con unas emociones, ¿no? O sea, a mí estudiar me genera estas emociones, ahora tengo que cambiar, reprogramarme mentalmente porque estudiar me va a generar estas otras emociones, ¿no? Es algo eso, así, ¿no? exacto. Ahí fue como, a la gente que viene a terapia se lo explico. Digo, mira, esto, tú naces con un software, ¿no? Y tú y a lo mejor es 2.1, si lloro me dan el biberón. 5.4, lenguaje. 3.1, si lloro me dan teta. 3.2, si lloro más de 30 minutos, me salgo con la mía, ¿no? Entonces tú vienes con un software así. Y entonces cuando tú quieres evolucionar o quieres madurar, bajas a la tienda y le compras una actualización de tu sistema. Si tengo el 5.1 de si lloro me dan biberón, pues ahora voy a poner el 5.3, que es que como a cuchara yo solo. Entonces eliminas esa creencia, evoluciona y aprendes a comer con cuchara, ¿no? Entonces todos nacemos con unas limitaciones. Y eso fue lo primero que aprendí en la escuela de liderazgo, que me costó muchísimo porque cuando hablamos de líderes, hay dos clases de líderes, los que dan charlas y los que son mentores. Esta escuela era de mentor y eso me lo inculcaron mucho. No puedes hablar de algo en el cual no has practicado antes y no lo llevas a la práctica a diario. Entonces, Si no, no hay coherencia, claro, no puedes transmitir, bueno, es muy difícil sí, transmitir algo que no entiendes o que no has vivido. exacto. Y entonces a través de esa escuela de mentoría, de líderes, de emprendedores, me fui dando cuenta de cómo era yo, que al final es lo que tú tienes que aprender. ¿Quién eres tú y cómo eres? Porque muchas veces le damos la culpa a la sociedad, le damos la culpa a la familia, pero el problema no está en ellos, sino está en ti que no te entiendes. Y entonces tienes que pasar por esa situación. Entonces, mezclado a todo eso, la etapa de agricultor, la etapa de comercial y luego en esta empresa de mentores, pues fui encontrando un poquito la luz. Y ahí fue donde salí. Encontré a mi mujer, nos casamos, tuvimos un hijo, tuvimos dos, tenemos tres.
Se nos ha ido la pinza, lo sé, pero bueno, tendrá. Bueno, no te creas, ¿eh? Porque yo vengo de familia numerosa y somos 5, o sea que Sí, pero créeme que te entiendo. no es lo habitual. Entonces yo Sí, no es hice lo eso, habitual. claro, yo hice eso porque era lo que a ti siempre te habían enseñado desde pequeño, ¿no? Tener un trabajo estable, que yo no tenía trabajo estable, lo mío era una locura, pero a final de mes se sacaban las cosas. Tener un trabajo estable, de una familia con hijos y una casa, ¿no? Y cuando estaba todo ahí que compré ese pack completo que se compra, porque es una creencia que te enseñan desde pequeño, pues entonces mi hijo, no entendemos por qué, pero pone enfermo. Deja de comer, le duele mucho la barriga, no entendemos el por qué. Era el mayor. Y este niño, mi hijo mayor, no está seco seco, está fuertecito. Y entonces empezó a perder peso. Él tenía 7 años por aquel entonces y pesaba 15, 16 kilos. Empezó a perder peso. Se quedó en 9 kilos. Eran, de verdad, daba impacto verlo, ¿no? Y más unos padres sufren cuando ven eso y no entienden. Y entonces vas al hospital, vas a los médicos, le hacen endoscopia, le sacan sangre. eh, Vives en ese mundillo de estrés, de caos, que no sabes lo que le pasa al crío, pero algo le está pasando y los médicos dicen que todo está bien y no lo entienden. Y yo, ¿cómo es posible que todo esté bien cuando mi hijo no está comiendo? Y no es posible cuando llora. No es posible que sea un niño donde ha sido fácil dejarlo en los sitios y jarrar a llorar con nosotros con un dolor emocional, venga a llorar, y que tú no sabes qué demonios es lo que le está pasando, pero algo le pasa. Tiene que ser un bicho, ¿no? Tiene que ser un bicho. Pero nada, no había manera. Tropezamos con enfermeros donde trataron fatal al crío. Recuerdo en la endoscopia donde lo tuvimos que abrazar con una toalla y la enfermera fue y le dijo, mira, nene, o le haces caso a tu padre o se van tus padres y llamo al de seguridad. ¿Cómo le puedes decir eso? Tú que tienes que tratar con cariño y amor al enfermo, ¿cómo le puedes decir eso a un niño de 7 años que está jarrico a llorar y asustado? Entonces, bueno, cuando pasó ahí, hablamos con mi mujer y yo mantuvimos y dijimos, hay que buscar opciones, hay que buscar, de verdad, no creerse lo que os diga el médico todo, buscar opciones, porque nosotros buscamos opciones y de esas opciones que buscamos nos sacaron los cuartos. Claro. Buscamos, encontramos un terapeuta muy bueno, el terapeuta malísimo. Recuerdo un terapeuta que nos cobró 150 euros por 45 minutos, que lo único que nos decía es, esto es algo que le ha pasado en el cole. Y decías tú, bueno, ya, pero ¿qué solución me das? Esto se le pasa con el crecimiento. O sea, me has cobrado 150 euros para decirme esto. Bueno, nada. Entonces, a través de un amigo conocimos a un muchacho, a un hombre, que trataba con par biomagnético a los niños. A mí eso me sonaba raro, pero de la persona que me lo dijo confié 100%. Y entonces nos fuimos. Y ahí, en 45 minutos, sanó al crío. Oh, se me van los pelos de punta, lo estás contando y contextualizando. Pero se te han puesto de punta porque es verdad. En 45 Madre minutos ese mía. hombre, con muchísimo amor, con muchísima paciencia, trabajó al crío, le puso los imanes a través del pabio magnético y nos dijo, mira, le ha pasado algo en el colegio, pero el origen no es el colegio. Claro, Y dice, yo no sé tratarlo, yo solamente sé tratarlo con esto. Puedo quitarle el estrés, pero tienes que buscar a alguien que sea especialista en niños. Porque yo con claro. adultos puedo tratar, pero con niños es complicado. Y entonces ahí fue donde apareció mi gran amiga Eva. Otra media hora, 40 minutos, eh, sanó. Yo recuerdo cuando salimos, eh, yo recuerdo cuando salimos de esa sesión con los imanes, que el crío se sentó en el coche y dijo, uff,
tengo hambre. Después de todo el sufrimiento que habíamos llevado, pues, madre mía. Entonces, ahí empezó a florecer la semilla que plantó ese hombre en mi hijo. Claro, una pregunta que quería hacerte. ¿Puedes explicar así, muy brevemente, en qué consiste esa técnica de par biomagnético para que la gente que no tiene ni idea de lo que es, pues pueda entender un poco en qué consiste o qué es, o si tienes por ahí esos imanes o algo, los puedes enseñar? No Pues sé mira, si explicar. me he venido a casa de mi madre porque en mi casa es la cobertura es muy mala y no me lo he traído. Pues no, no pasa nada, no pasa nada. Pero bueno, si puedes explicar un poquito en qué consiste la técnica para la gente que no sepa nada sobre lo que es el par biomagnético. Sí, mira, el par biomagnético funciona como con imanes. Los imanes son de más de 2000 Gauss. Para que entendamos una cosa, la filosofía del par biomagnético es que lo importante no es el bicho, sino lo importante es cómo está el terreno. Claro, ¿Recuerdas lo que hablé de agricultura? sí, Lo importante es hacer una buena siembra, es un buen trato. La importancia en tu cuerpo es que haya un buen trato por tu parte para que para que la semilla fruzca, para que la enfermedad no siga adelante. Y entonces nosotros tratamos cuando el bicho no está en el sitio que le corresponde. ¿Por qué? Porque cuando tienes parásitos, hongos o bacterias, nosotros somos un gran bicho, pero dentro de sí. nosotros está todo plagado de bichos. Cuando hablan por ahí de decir, ¿hay que matar al bicho? No, no hay que matarlo, hay que mandarlo a su casa. A su Entonces, lugar. a través de imanes, que son unos imanes así redonditos, ¿no? Polo negativo, polo positivo, vamos testando en el cuerpo. Y lo que hacen esos imanes es que regulan el pH del cuerpo. Cuando se regula el pH del cuerpo, esos bichos eh, tienden a irse o a morir. Claro, porque ya no está el cuerpo Claro, con las condiciones que ellos necesitan para poder proliferar, ¿no? claro. Un cuerpo enfermo, los bichos, los virus, se propagan muy rápido. Pero cuando el cuerpo está equilibrado, en cuanto un bicho se sale de su casa, el sistema inmune lo mata. Nosotros lo que ayudamos es a ir rompiendo esas casas que se han creado los bichos dentro del cuerpo en zonas donde no deberían de estar y ayudamos al organismo a tirarlo. Es como que obligamos al cuerpo a equilibrarse y a limpiar la toxicidad. Sí, es muy, muy interesante, la verdad. Ujú. Y eso con unos imanes. Sí, al final nosotros más de 20, 22 imanes en una persona no impactamos. Preferimos que vengan a otra sesión porque es Claro, que mucha, sea más gradual, ¿no? claro que ven mucha fuerza para un cuerpo y el cuerpo humano, fíjate, el cuerpo humano es muy generoso. Tú le mates toxicidad y él Él se lo va tragando y lo va almacenando por ahí, por allá. y lo limpia de vez en cuando, ¿no? Y no se queja, pero hasta llega un momento que se satura. Entonces con los Claro, imanes le pegamos un empujón para que un hongo cándida, una infección de orina o otras enfermedades más grandes pues, o más pequeñas se limpian. Pero todo naturalmente. Cuando aplicamos los claro, imanes, lo que hacen es que el cuerpo de forma natural obliga a limpiar la toxicidad, que eso es sí, importante, porque no es a través de una pastilla química, no es a través de un proceso rápido y express, sino es un proceso natural y gradual. claro, no Muchas, invasivo. claro, muchas personas vienen, ¿no? Y se lo decimos claro. Es posible que mañana o pasado te duela la cabeza, orines mucho o tengas mal cuerpo. Es normal. Es lo que el cuerpo está acostumbrado a hacer cuando necesita desintoxicarse. Lo Claro, que pasa es que, claro, como estamos acostumbrados a que lo queremos todo rápido, el café rápido, una comida rápida, eh, la gente no entiende que hay que hacer un cuerpo sano, fuerte, y eso lleva un proceso. sí, totalmente.
Y entonces, bueno, después de aquello conocí, bueno, ya la conocía de antes, de hecho, siempre se me iban los ojos porque era una mujer que, Eva es una mujer que desprende mucha felicidad. Entonces yo recuerdo cuando era pequeño de que ella aparecía en los cumpleaños haciendo de payaso, entreteniendo a la gente, ¿no? Sabes que en los cumpleaños antes se contrataba gente para que entretenieran a los críos. Y entonces yo siempre tenía un poco de envidia de decir, joder, qué felicidad tiene, yo creo que así es feliz. Y entonces una amiga que era profesora me dijo, dice, prueba con Eva, que ella hace algo raro. Ya sabes, la gente no, muchas veces no sabe explicar y a veces nosotros mismos como terapeutas muchas veces nos cuesta explicarlo. Y entonces ahí retomé la relación con Eva y ahí fue cuando fue mi primer contacto con Sansara, Con la técnica Sansara. con la técnica Sansara. Sí. Sí, nos puedes recordar brevemente así qué es la técnica Sansara para que la gente vuelva a recordar lo que ya más o menos Choni nos contó su experiencia, pero bueno, si nos puedes recordar esa técnica que canalizó Choni. La técnica que canalizó Choni es una técnica que está hecha desde el amor, que eso es muy importante tanto para sanar como para que una persona entienda qué es lo que le está sucediendo. Eh, a través de Sansara nos conectamos con varios seres y demás, pero sobre todo lo importante es que trabaja el tema cuántico. Y lo que a ti te pasa, con Sansara sacamos la información y la corregimos de una manera fácil y sencilla, porque la vida es fácil y sencillo. No tenemos que complicarla, ya bastante la complicamos las personas con la mente, ¿no? Ay, sí. Entonces, desde esa técnica nosotros le buscamos el sentido cuántico que a través de estudios y demás, que no es una técnica que se haya creado así porque sí, ¿no? Tiene su historia física y su argumento. Eh, Pero se llama- digamos que esa metodología de Sansara ha consistido en la canalización como de unas herramientas, ¿no? A modo fichas, a modo ejercicio, correcto. modo... ¿Qué nos puedes comentar un poquito sobre esto para que la gente entienda o sea, cómo se ha plasmado esa canalización de esa metodología de Sansara? Eh, a mí me gusta decirle a la gente que Sansara es un modo de vida. No es, No no es es, un libro no es un que me tengo que libro follar. que tú leas y te quede claro, ¿no? Es un modo de vida. Lo que Sí. hace Sansara es que primero aprende a conocerte, después empiezas a entenderte, porque conocernos y entendernos no es lo mismo. Y luego es aceptarnos. Y cuando tú entiendes que haciendo unas cosas te encuentras mejor energéticamente, haciendo otras, que no sé qué pasa, pero ya no me duele el hombro, empiezas a desarrollar tu verdadero yo. A través de Sansara son con fichas, pero lo bonito que tiene es que tiene muchísima práctica. ¿Cómo Claro. se practica? Con nosotros mismos, con los pacientes, con cualquier cosa. Es un modo de vida. Entonces, cuando aprendes a usarlo bien, en cada momento aparece algo que tienes que trabajar o que tienes que equilibrar o que encuentras su sentido con lo que has estado estudiando de Sansara. Sansara es muy bonito porque es un modo de vida, pero es muy difícil porque es un modo de vida. Es, es El llevarlo a la práctica, claro, claro, es que tú ahora mismo, realmente vivirlo, ¿no? exacto, porque tú ahora mismo dices, me duele el hombro, pero ¿por qué me duele el hombro? Eh, es que ayer lo hablaba con uno y el problema que estamos teniendo es que toda la educación que estamos llevando es todo muy genérico, ¿no? Quiero Sí. ser muy genérico, muy técnico, pero nadie nos está enseñando a cómo somos emocionalmente. Esto lo aprendí de Joaquina Fernández, que fue mi primera maestra. Vamos a decir ya nombres fuertes. Joaquina Fernández decía de que había que trabajar por el líder que uno había dentro y no dejar de ir detrás de los líderes que hay fuera.
Porque cada uno tiene nuestra esencia y cada uno tiene nuestra manera de ver las cosas. Y tu manera es única, y la mía es única para mí, y la tuya es única para ti. En una buena conversación la podemos tener, pero tú tienes tu punto de vista y yo tengo el mío. Sansara, cuando tú empiezas a trabajar Sansara, se te van despertando dones y talentos, porque aprendes a escucharte, Claro. aprendes a tener paz interior, aprendes a tener buenas conversaciones con la gente, aprendes a afrontar el problema que te viene. Porque cuando te viene un problema, pues vamos a ponernos en modo observador. Vamos a ver esta situación como es y vamos a sacar a través de Sansara la información de por qué está ocurriendo esto. Y luego lo corregimos, por supuesto. Porque lo bonito que tiene que Sansara es que te saca la información y te ayuda a corregirlo. Por O sea, eso, que digamos que vosotros canalizáis, os conectáis con vuestro yo superior, con la comisión de la más alta vibración o con algún ser fallecido o algún otro ser de luz que esté y con los que la ellos quieran. persona. Nosotros trabajamos con el yo superior y la comisión de alta vibración. Y ellos que decidan quién viene. Vale, Y entonces nos ponemos a trabajar con el paciente o nos ponemos a trabajar con nosotros mismos. Y empieza a fluir información ahí. Por eso, lo bonito de Sansara es eso. Es que era lo que yo estaba buscando desde que conocí la escuela de liderazgo. Era algo, porque al final una escuela de mentoreo, una escuela de líderes, de emprendedores, lo primero que te enseñan es que tienes que mostrarte al mundo y tienes que vender. Perdón, es lo segundo que te muestran. Lo primero que te muestran es qué es lo que tienes que buscar dentro de ti y cómo eres. Pero claro, en aquella época no había tantas herramientas como hay ahora. Ahora claro. cogemos el enagrama, la numerología, el diseño humano, tenemos un montón de técnicas en cual tú puedes aprender y puedes sacar tu perfil rápidamente. Pero antes todo era mental. Tú eres Claro. sanguíneo, colérico, ¿no? Los cuatro y ya está. Pero no te daban herramientas. Cuando conocí Sansara dije, wow, esto sí, no es necesario que sea para un emprendedor, es para cualquier persona que hay en el mundo que quiera Claro. entender por qué está agobiado, estresado o por qué no avanza en la vida. O sea, qué tipo de, ¿no?, atasco puede tener, si con el trabajo, si con la pareja, si con, yo qué sé, yo qué sé, la familia o su jefe, que se le repite el jefe, ¿no? Y no consigue estar bien en su trabajo, Claro, cualquier cosa, ¿no? sí, 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 exactamente. Y entonces ahí mezclamos las dos terapias, biomagnetismo y Sansara. Que es tu Y- especialidad, ¿no? La Sí, combinación de estas dos técnicas. sí, yo uso estas dos técnicas. Hay, claro, cuando uno empieza a estudiar Sansara, se le despiertan dones y dice, como me ha dicho esta mañana que me ha dicho un paciente, dice, voy a hacer un masajista. Y yo pensando, y yo analizando, digo, ¿qué cambio da este hombre? Esta mujer, perdón, ¿qué cambio da esta mujer? Porque de ser comercial a ser dependiente de ropa, a después tirar cartas del tarot y ahora masajista. Y dice, ¿y sabes qué? Y me dice, te lo voy a contar. Estoy dando masajes ya. Maravilloso. ¿Ha sido Sansara? No lo sé. ¿Ha sido las sesiones de coaching? No lo sé, pero sabemos que todo suma. Pero Claro. sabemos que si tú no te trabajas internamente y relajas ese estrés y aprendes a escucharte, nunca vas a llegar. Porque es que si no, al final llega una enfermedad, una circunstancia más gorda en la vida que te para de golpe. Claro. Eso Y entonces es, no te queda más remedio que sentarte y decir, vale, ¿qué o me te- está pasando? claro, exactamente. Tienes que analizarlo. Sí, sí. No lo sé por experiencia, porque a mí me ha pasado también. Y sí que es verdad que, bueno, pues con mi propia experiencia al final es eso, fui bueno, observándome, como tú dices, Claro, y bueno, y de manera intuitiva yo fui como dando pasos para cambiar mi estado mental y mi estado emocional. Y en mi experiencia concreta yo sí que me he dado cuenta de que, por lo menos en mi caso,
es como que cuando sanas, cuando ya comprendes, como dices tú, entiendo, comprendo, acepto, ¿no? Cuando ya has hecho ese proceso, ¿no? Y ya lo has aceptado, el cuerpo todavía es como que tiene memoria. Y entonces cuando vuelves a tener una situación similar, el cuerpo reacciona. Entonces es como que hay que hacer un trabajo a posteriori con el cuerpo, por lo menos esa ha sido mi experiencia, para decirle al cuerpo, oye, que esto antes era así, pero ahora ya no me relaciones esta situación con esto, ¿no? ¿Tú has visto las No sé, es películas? mi experiencia, Sí, sí, pero sí. vamos, Es que no sé. yo se lo digo así a la gente. ¿Tú has visto las películas de superhéroes? Sí, Las películas de superhéroes están súper interesantes porque te tienen ahí la intriga, pero todas son iguales. sí, sí. Se les despierta un don, un talento, lo ponen, se les despierta, después se le dispara el ego porque lo controla súper bien. Los amigos de siempre se lo dicen, ¿has cambiado o no? El ego lo tengo súper arriba. Pero después de golpe y porrazo se acaban en un túnel de oscuridad en la que es un gran aprendizaje. Pero siempre hay Claro, uno que viene y le dice, yo confío en ti, ¿no? Siempre suele ser esa pareja, sí, ese amigo fiel, siempre suele ser esa persona que te mira y te dice, yo confío en ti. Y entonces empieza a verle la luz al túnel. Y entonces el superhéroe sale de ese túnel súper fuerte y lo arregla todo. ¿Por qué? Porque tenía un problema en el cual no le podía hacer frente, que era más grande que lo que él era. Tú estás en un nivel así, esto es la ley de vida. Tú estás así, te viene un problema así y tienes que aprender para mirarle a los ojos al problema. Entonces se irá. Te ocurre en el claro. colegio, cuando tú vas a primero, mira a los de segundo y dices, madre mía, qué difícil lo que están estudiando. Pero tú estudias primero, terminas primero y miras a los de primero y estás en segundo, mira a los de tercero y dices, madre mía, qué jamón tenéis, lo que tenéis que aprender. Pero mira a los de primero y dices, madre mía, si eso está chupado, ¿no? Claro, porque ya lo has superado. Claro, eso Claro, es exactamente igual. Por eso los terapeutas es muy importante que hablemos de verdades. Es muy importante que seamos coherentes, porque si yo no he pasado por esa situación, yo no puedo recomendarte de que... de que te va a ayudar, claro. Claro, Porque no lo yo puedo, sabes, en yo puedo realidad no conocer, lo sabes. claro, yo puedo conocer técnicas de teoría, pero al final yo te puedo decir, te entiendo, porque soy empático, porque entiendo por la situación que estás pasando, pero tienes que hacerle frente. Y entonces te doy las herramientas que a mí me han funcionado. Y dependiendo del perfil que sea, pues mejor te doy otra que no conozco, que sí conozco. Pero al Claro. final hay que entender de que cuando tenemos una situación, nosotros estamos así, la situación que viene es para mejorar. Si no, no, Para dar un salto, ¿no? claro. Entonces, si tú no te trabajas internamente, desde la paz, desde la tranquilidad, y empiezas a decir, oye, ¿cómo afrontamos esto? Tú no le vas a hacer frente así al problema. Por eso Claro, venimos por eso tenemos que hacernos responsables de nuestra vida y no delegar en la gente. No puedes delegar en tu jefe, en el gobierno, en tu familia, no puedes delegar. Tu vida es tuya, tienes que arreglártela tú. Porque el tienes que aprendizaje que te viene ahí, responsabilizarte, ¿no? claro, Ser responsable de tu propia vida y crear tu propia vida. exacto, exacto. Y eso es lo que trabajamos en consulta. Trabajamos con el pabellón magnético y con Sansara. Y luego yo hago esa mezcla de entre mentoreo, biomagnetismo y Sansara, hago esa mezcla y al final pues sale una terapia. Que bueno, Claro, que parece que la gente está contenta. pues eso está estupendo, vamos. Sí, Al final lo que la gente es la que te acaba corroborando si realmente lo que estás haciendo le resulta útil y les ayuda a mejorar su vida o no. Entonces, si al final ese feedback que tú obtienes como terapeuta es positivo, evidentemente, pues sabes que por ahí sí es, ¿no? Y que todo eso que tú ya has integrado y que todos esos años, esos procesos de aprendizaje que tú ya has vivido, ya estás preparado para compartirlo y realmente eso tiene un efecto positivo en claro, pacientes o tus clientes, ¿no? correcto. Y bueno, pues yo creo que más o menos ya me has contado básicamente cómo llegaste a ser terapeuta,
Me has hablado un poquito de las técnicas que estáis utilizando, que usas tú en concreto como terapeuta. ¿Le puedes decir a la gente cómo pueden contactar contigo si quieren hacer una terapia? ¿O qué partes también puede tener tu terapia? Al ¿Cómo es final una terapia? podemos trabajar online o presencial. A mí me gusta la primera sesión hacerla presencial, porque nos vemos los ojos. Cuando trabajamos a distancia, yo siempre se lo digo a la gente, ¿no? Quiero que estés en un sitio tranquilo donde estemos tú y yo solos. Pero eso muchas Claro, veces es complicado que sea. Es difícil, porque la persona en su casa tiene su sitio, pero a lo mejor tiene el hijo de turno, la madre, X situaciones que es difícil llevar ese nivel de paz y de tranquilidad que tiene que tener una sesión. Es difícil que a distancia esté. Hay personas que sí, que dicen, esta es mi eso, cierran y esta es mi y sesión, este es mi momento. A mí me gusta más me gusta la presencial, pero bueno, se hace a distancia. Estamos, trabajamos en Argentina, en Colombia hemos empezado ahora a trabajar, o sea que no es que yo vaya a Colombia o a Argentina, es que lo hacemos a distancia y funciona. claro, o sea, funciona porque estamos hablando de que es un cambio a nivel energético, ¿no? O sea, Sí, que tú conectas con la energía de la persona, con su cuerpo energético y entonces consigues sanar su cuerpo energético a través de esa sanación cuántica, ¿no? A través sí, de técnicas de sanación cuántica. sí. A través de Sansara todo. A distancia prácticamente tanto el biomagnetismo como la sesión cuántica en sí se hace a través de Sansara. Claro, que a lo mejor una persona que nunca ha hecho una sesión de sanación cuántica dirá, pues no sé eso muy bien qué es, ¿no? Pero al final, evidentemente tienes que vivir una sesión de sanación cuántica a distancia para ser capaz de comprender lo que eso implica. Porque claro, cuando estamos hablando de sanación, es sanación de tu cuerpo, ¿vale? En distintos niveles. Entonces, cuando se produce esa sanación, a ti te genera un bienestar en el cuerpo, normalmente. Puede ser que, como tú dices, al principio, en las primeras sesiones, la persona esté depurando y entonces a lo mejor le dé algún síntoma que no sea positivo o que no vemos como positivo, ¿no? Si me da una diarrea o me da un dolor de cabeza, me encuentro muy mal. Pero normalmente cuando ya han pasado varias sesiones, a mí, por lo menos en mi propia experiencia personal, lo que me sucede es que siento bienestar. Como que si me dolía mucho la cabeza, se me va el dolor de cabeza y me encuentro bien. Si estaba cansada, se me va ese cansancio. Y entonces, claro, cuando tú sientes en la terapia que se ha producido ese cambio y has sido capaz de ver ese bienestar que ha generado en tu propio organismo, es cuando dices, ostras, sí funciona la sanación cuántica. Yo no sabré cómo funciona, pero funcionar funciona porque ha generado un impacto en mi cuerpo en este mismo instante. Entonces yo sé que realmente es algo que me está ayudando y no tengo necesidad de desplazarme físicamente o cambiarme de país para hacer una sesión de par biomagnético, sino que me está directamente ayudando, aunque yo viva en Colombia y la persona está en España. Es increíble, pero es así, ¿verdad? Sí, sí, no, es así. Incluso tengo personas que me dicen, porque lo típico es cotidianamente es el mal de ojo, ¿no? Oye, córtame el mal de ojo. Y te pones a trabajarla y dices, no, no es mal de ojo, pero, pero la trabajan, ¿no? Y entonces, a ver, hay que dejar claro que cuando tú haces una sesión cuántica, el cuerpo tiene que descansar y tiene que Claro, desintoxicarse. Entonces es muy normal, lo más normal, el 99% de los casos, es que cuando tú haces una sesión con nosotros, con Sansara, es que tu cuerpo empiece en vagotonía. ¿Qué es la vagotonía? Es una relajación del cuerpo en el cual no tienes ganas de hacer nada, estás muy tranquila o pasota, pero te da una relajación ese cuerpo, el cuerpo, que no entiendes por qué tienes que estar así, ¿no? Porque asociamos la sesión con felicidad y energía alta. Y si hemos hecho una sesión donde hay que equilibrar, limpiar y limpiar, corregir, eso, las uh-huh. neuronas cerebrales y el cuerpo tienen que hacer nuevas conexiones y tiene que permitirse el lujo para relajarse y descansar.
La gente no lo entiende, se asusta, pero eso es lo normal. Lo normal es cuando se hace eso, sea una clase o sea una sesión, es que tu cuerpo empiece en vagotonía. Claro, y eso suele durar unos días, ¿no? O aproximadamente. Como los guías son muy Depende de la listos, persona, ¿no? durará el tiempo que tú necesites. Claro. Normalmente Es suele como ser, ad claro, hoc, en función de la persona, del cuerpo de esa persona, ¿no? claro, dependiendo también lo profundo que hemos trabajado. Porque si Claro, nosotros hemos hecho había un agujero así energético, lo hemos limpiado y lo hemos rellenado, ahora esto se tiene que asentar. Entonces, claro. conforme se va subiendo para arriba, entonces empiezas con vagotonía. Y es posible que dependiendo de la toxicidad de tu cuerpo, te venga alguna diarrea, pero Claro. es lo normal. No hay que asustarse. Lo normal es que ese trabajo está bien hecho porque hay esos dos tipos de cosas. Ujú. Pues mira, ya si te parece, como son las 5 menos 10, voy a hacerte, bueno, si hay alguna persona que está, de las que estáis aquí conectadas en este momento y queréis hacerle una pregunta a Javier, es el momento. Y mientras os animáis a escribir por aquí, Javier me ha pasado unas preguntas que le han hecho llegar diferentes personas. Bueno, tú ya vas interpretando porque algunas preguntas son muy sintéticas y a ver exactamente qué es lo que la persona quiere, pero por ejemplo, Yolanda Ramos dice, ¿elige cuántico o terrenal? Eh, no Ah, sé muy bien el contexto. las dos cosas. Tenemos que tener en cuenta de que tenemos dos cerebros. Uno que entiende el cuántico, que es el subconsciente, y otro que entiende lo terrenal. Tenemos que darle de comer a las dos para que entienda que ese dolor y esa corrección es por algo. Y tienes que darle de comer a los dos, porque si no uno está descompensado. Tú estás en un extremo. Entonces, ni todo Claro, cuántico ni todo terrenal. Una claro, mezcla. es como que tenemos que llegar a ese equilibrio, ¿no? Claro, entonces es inevitable que entendamos que una célula se regenera, pero una célula crea una emoción en tu cuerpo. Y hay que entender que esa célula que genera una emoción en tu cuerpo es por algo. Hay que indagar ahí. Y luego esa célula afecta a otras células. Me Claro, estoy yendo a los científicos, ¿eh? Me estoy yendo a Joe esto Dispenza, es a un personas efecto dominó. claro, que he hecho Claro. cursos con ellos y que te están enseñando esa lógica de que eh, es real que lo que está pasando en tu cuerpo es por una emoción que tú tienes. Hay estudios como Yamamoto, creo que Yamamoto, ¿no? Es que me pierdo Sí, sí. con los nombres, Bueno, luego no lo sabía podemos muy bien. corroborar. Ujú. Claro que cuando le estaba haciendo un estudio al agua, congelaba el Sí, agua, ¿no? Tú le decías, Yasuro Kamamoto o algo así, ¿no? sí. Lo voy a buscar. Pero sí, sí, sí. Él cogía una gota de agua y empezaba a decirle, te odio, era asqueroso, demás, congelaba y la partícula estaba fatal. Sí. Pero si en cambio le decía, lo siento, perdóname, gracias, te amo, y la partícula, Masuro Emoto. más Masuro Emoto. más solo. Yo es que ya después de Yamaha, Suzuki y todo eso me pierdo. Sí, sí, ya está, ya estamos. Sí, sí, continúa, continúa. No, pues tenemos que entender de que a raíz de cómo nos hablemos, así tenemos las células. A raíz de los impactos sociales que estamos teniendo y nosotros como aceptemos que eso nos afecte, afecta a nuestras células. Claro, porque al final somos vibraciones, es decir, tú cuando estás hablando estás generando una vibración y Claro, esa vibración está impactando en tu cuerpo claro, está impactando en tu cuerpo y en los demás. y en los Entonces, tal demás. como tú vibres, tal como coherente tú seas y tú vibres, así van tus células. Entonces, Claro, pero esas células que es cuántica le tienes que dar herramientas al cerebro para que entienda qué es lo que está sucediendo, por qué está sucediendo y vamos a indagar. Que al final el cerebro quiere es eso, quiere entender la herramienta, por qué está sucediendo y vamos a aplicarlo. claro, cómo lo soluciono, ¿no? O sea, Claro, qué es, en qué consiste y cómo lo aplico, cómo lo soluciono para darle solución a mi problema. claro, Claro, a veces no sabes cómo empezar, ¿no? Pero tienes que empezar.
Con 4 o 5 claro, herramientas vamos a empezar y vemos cuál es la mejor herramienta para ti. Vamos a ver cómo podemos indagar. Vamos a ver qué es la herramienta que más se adapta a ti. Porque yo como terapeuta puedo tener fallos, que soy humano. Y creo que esta herramienta te puede valer, pero a lo mejor no. Por eso me gusta mucho ser terapeuta de día a día. No me gusta el terapeuta claro, de terapia en terapia. Porque de terapia en terapia te pasan cosas que no entiendes. Entonces coge un claro. papelico, te lo apuntas y cuando vas al mes siguiente al terapeuta, al psicólogo o al psicólogo, le explicas qué es lo que te ha pasado, pero ya lo ves de otra manera, porque ya lo has pasado. Esto se ve mucho con adicciones. Adicciones a una pareja, adicciones a una persona tóxica, adicciones a droga, a alcohol, a malos hábitos. Al final son malos hábitos. Esas adicciones a malos hábitos, eh, esto se ve mucho cuando empiezas a romper el patrón y empiezan a tener ese golpe de decir, A tambalearse. "Sí, esto no me gusta". Por eso me quito el sombrero con personas que vienen a terapia que le dices lo que tienen que hacer y lo hacen y están pasando un túnel negro y dicen, no, yo voy para adelante, Javi, yo voy para adelante. Y es súper emocionante ver la evolución de las personas que después de unos años está llevando. Claro. Al final la persona se ha empoderado y se ha sobrepuesto a esa situación y ha seguido avanzando. Claro. Ha confiado, porque Ujú. claro, al final la palabra es confiar, Exacto. que es lo que más nos cuesta, ¿no? Muchas veces. Confío aunque no sé cuál es el resultado, no Sí. lo puedo controlar, pero yo me enfoco y avanzo y ya veré cuál es el resultado, como tú decías al principio, ¿no? Si he plantado y he sembrado esto, ya veré cuál es el resultado cuando pase X tiempo y se dé ese proceso, ¿no? Que debe darse. Ahí lo de piedra semilla, ¿no? Que es Claro. el Es que título de esta charla. tú no te has dado cuenta que entras, a lo mejor vas andando por la baldosa en medio del pueblo, que no hay campo por ningún sitio y golpe porrazo está creciendo una planta en medio de los azulejos, del Sí, suelo. Pues esa tiene que ser tú, o esa tiene que ser la persona que nos está viendo. Es, dadas las circunstancias, me adapto y me revelo y tiro para adelante. Y sobresalgo a pesar de de las circunstancias. Y tiro para adelante. Y me da igual porque estoy haciendo un trabajo interno que me va a llevar a ser mejor y con las herramientas que estamos haciendo, estoy poniendo en práctica y estoy floreciendo. Pero si en cambio hay gente que viene a terapia que no quiere, se convierte en una bueno, piedra. pues Empieza son el libres al equilibrio. final, a lo mejor no es su momento, ¿no? Y no están vibrando en esa herramienta, a lo mejor no No es se su puede, momento. no se puede juzgar a la persona, es la regla número uno de cualquier persona, y más de un terapeuta. No se puede juzgar, se tiene que aceptar el proceso de cada uno. Entonces Claro, llega un momento en que la persona no quiere hacerle frente al problema, entonces necesita sí, parar. claro, Tranquila, aquí estamos para cuando lo necesites. Yo hago sesiones a distancia y no las cobro. Yo sigo manteniendo feedback con la gente que no son pacientes o que han dejado de ser, pero porque entiendo de que su proceso es que llegará un momento en que necesiten. Y claro, cuando necesito, coño, somos personas. Yo he pasado ese proceso. Yo he estado en el momento en el que me decían, tú vales, tú, ¿no? Parece que te quieren lamer el oído. sí, Ahí te van diciendo cositas al oído que te gusta y dices, "Pff, algo quiere, hay algo detrás". No, yo con lo mal que lo pasé con mi hijo, con lo mal que lo he pasado yo en la vida a la hora de tomar decisiones y tirar para adelante y estar solo, no quiero que nadie pase por esa situación. claro, Y al final tengo que aceptar de que es tu situación y tú tienes que hacerle frente, no puedo ser yo, ¿no? Pero tienes que, claro, pero desde la distancia yo estoy aquí para lo que necesites, pero el jamón te lo tienes que comer tú. Porque si claro. no te comes el jamón, no evoluciona, no aprende. Y esto es como querer hacerle los deberes al crío en sexto. Tú No quieres se hacerle puede. los deberes, se lo haces para que sea mejor, para que tal, pero no aprende. Por eso Claro. los padres que somos así un poco raros nos dicen que somos malos padres. ¿Por qué? Porque estamos viendo que se va a estrellar y le decimos, no, déjalo que se estrelle, sí aprenderá. Claro.
tiene que coger sus recursos, Claro, tienen encontrar, sus herramientas, tienen que aprender a entenderse y a ver que la vida enfrentarse. es una piedra constante y tienes que decidir si esa piedra la transformas en semilla o esa piedra te la echas al bolsillo y cargas con ella todo el tiempo que tú quieras. Sí, mira, te voy a hacer rápidamente porque ya nos quedan 3 minutos. Hay muchas preguntas aquí, pero no sé si nos va a dar tiempo a todas. Inma Rodríguez dice, ¿mejor los talleres o una sesión de terapia personal? Venga, en unos pocos segundos. Depende de la profundidad que quiera trabajar, porque muchas veces trabajamos, la persona que va al taller por algo, pero la persona que va a sesión va porque se quiere mojar, porque quiere indagar de verdad. Entonces, dependiendo de la persona lo que quiera avanzar, entender, y sobre todo económico, porque no es lo mismo una sesión personalizada Claro, que una sesión en grupal. claro, evidente. Te puede dar un poco más de vergüenza por si te tocan temas, pero cada uno decida. Sí, al final, en función del objetivo que tenga la persona, ahí tiene que tomar la decisión Claro, en qué enfocarse, ¿no? correcto. María García dice, ¿desarrollo personal o profesional? O sea, es muy fácil. Sí. No hay desarrollo profesional si no hay desarrollo personal. Eso Va junto. eso lo dice Sergio Fernández de Pensamiento Positivo y es un lema suyo y yo lo copio y lo pego y lo marco en piedra. No puedes crecer profesionalmente si emocionalmente no estás equilibrado. Crecerás, pero emocionalmente estarás roto. Claro. Esas No, personas no, que no hay ganan, no se puede, o sea, llegar a un punto ¿no? que estés limitado porque no podrás seguir claro, avanzando. exactamente. Vale, pues Ramón González nos dice qué herramienta es mejor de autoconocimiento. Oh. Las herramientas de conocimiento, cada uno tiene que coger la suya. Hay unos que resuenan con astrología, otros con numerología, otros con numerología, astrología, diseño humano. Cada uno tiene que encontrar su diseño, Mira, su... Alcaraz Pérez Van María o algo así, pone Ole mi chico. Alcaraz Pérez, ¿te Ah, suena? será Eva, Se va de María o será algo Eva, así. será Eva, 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 seguro. Alcaraz Pérez sí, Eva, Eva. Cada uno tiene Vale, que coger, pero yo recomiendo que empiecen siempre por numerología. Numerología en base 22. Es una numerología muy sencilla que la gente lo entiende muy rápido y es vale. siempre el principio de autoconocimiento. Es ver, Sí, es que hay muchos tipos de numerología y tú en concreto dices que es numerología en base 22, porque ya sí, está numerología evolutiva, numerología pitagórica, o sea, hay muchos tipos de sí. numerología. Esta es Nosotros, en base 22. sí, nosotros la que trabajamos, así para darle una orientación rápida en Sansara, es numerología base 22, porque la persona lo entiende muy rápido y entiende que no está mal diseñada, ¿sabes? Porque la sociedad siempre nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Tus Claro, padres siempre no sé si te has dado cuenta, pero todo es un sistema. Cuando tú sí, sí, naces, sí. cuando tú naces, naces en el sistema de tu casa, con las creencias de tus padres, con las limitaciones de ellos. Cuando te vas al colegio, vas al sistema educativo y ahí Sí, estás dualizando el sistema escolar con el sistema de tu casa. claro, Después de ahí al instituto y después cuando sales te vas al sistema del trabajo. Dependiendo de la empresa que estés, hay un sistema. sí, Entonces, siempre estamos acorde a un sistema y siempre estamos acorde a una creencia de lo que dependa del que está gobernando ese sistema, o del maestro o del jefe, o de tu padre o tu madre. sí, Pero nunca nos totalmente. enseñan a trabajar en lo interior. Entonces, yo recomiendo esa, pero es porque es la que mejor dominamos. Por ejemplo, yo Ujú. ahora que he vuelto a estudiar, estoy estudiando otro máster de lo que estudié hace años, pero más moderno, hemos empezado a trabajar en Enneagrama. Sí, No te puedo decir mucho porque prácticamente acabamos de empezar, pero parece que sí, que es como la astrología, es bastante profundo.
Sí, es bastante profundo el enneagrama. Además, hay muchos libros diferentes de muchos autores que Sí. desarrollan de manera diferente. Se basa, creo recordar, en 9 tipos de personalidad y en función de eso va desarrollando cómo ha sido tu etapa en la edad infantil, cómo te has desarrollado en la adolescencia, los posibles caminos en función de tu personalidad, de cómo te has ido desarrollando y te da como unas bases muy interesantes. Evidentemente no es 100% nunca nada, pero es como una guía, ¿no? Como una línea que estaba, la verdad que yo hace muchos años que me leí un libro del enneagrama y me fascinó. Pero claro, la numerología, como tú comentas, es que es muy exacta en Sí. general, va muy al grano y claro, te ayuda con la propia fecha de nacimiento de la persona, tú puedes ya saber por dónde van los tiros, ¿no? Nosotros tenemos que entender de que dependiendo del día que hemos nacido, depende mucho los factores, pero sobre todo el más importante es la luna. Dependiendo de la luna que hubiera en ese momento, ese impacto de luz que está generando la luna, tú eres de una manera o eres de otra. Y mucho que ver si has nacido en época de verano o época de invierno, porque la luz Claro. genera, te cambian las células. ¿Ha oído eso de que las mujeres embarazadas en luna llena se ponen de parto? Sí, Y sí. cuando van creciendo, porque la luz de la luna afecta. Entonces no es ninguna tontería de que nosotros hayamos nacido una fecha y que se haya cambiado, que seamos de una manera diferente a haber nacido en otra. Ujú. A ver, vamos a ver si podemos terminar con las preguntitas. Nos quedan dos. ¿Cuándo fue y que si se puede saber tu punto de inflexión para ser terapeuta? Bueno, esto ya bueno, más o menos nos lo has dicho, que fue la enfermedad de tu hijo, ¿no? Uno de Sí, los pero puntos de bueno, inflexión. si tuviera que echarle la culpa a alguien, entiendo que la pregunta, por poder desgranarla un poco más, ¿no? Si tengo que echarle la culpa a alguien, se la tengo que echar a Eva y a Sony. Y a mi mujer. La culpa la tiene mi mujer, que fue ella la primera camilla que me compró y el que hizo así, corre y estudia. Claro, muy bien. Aunque Y algunas veces se sí, arrepienta de haberme pegado el empujón, de decir corre y estudia, pero si tengo que echarle la culpa son a ellas tres. muy bien. Pues la última pregunta es, ¿naciste con un don? Pregunta Carlos Moya. Claro, ¿qué se entiende por don? Claro, Es aquí que, tenemos, ¿qué claro, entiendes? ¿qué se entiende por don? Porque muchas veces nacemos con un don, pero se nos despierta cuando empezamos a tocar el desarrollo personal. Claro. Entiendo que las personas cuando nacen con un don lo saben rápido y saben a qué dedicarse, ¿no? Eh, entiendo de que si tú te gusta muchísimo la nutrición, desde pequeña te han inculcado mucho la nutrición, después seas nutricionista o médico nutricionista. Entiendo de que si has tenido siempre a tu padre echar las cartas del tarot, al final a ti a lo mejor es posible que te haya salido ese don, ¿no? Pero es que el 95% de las personas no nacen con un don, lo van descubriendo sobre la marcha. O sea, digamos que todos tenemos dones y talentos, pero el Sí. descubrirlo es un proceso. Claro, el problema está que como emocionalmente no nos trabajamos, cuando empezamos a tener contacto con el desarrollo personal, empezamos a entendernos emocionalmente. Entonces empezamos a entendernos y entonces empezamos a decir, ah, pues parece que me dedico bien. Yo soy de los que escuchan a las personas, pues a lo mejor tengo una salida siendo terapeuta, psicólogo, médico, algo así, ¿no? O Ujú. se me dan bien lo de tocar a la gente, soy kinestésico, pues a lo mejor se me da bien ser masajista. Vas aprendiendo sobre la marcha. Al final es tira para adelante y se te irán despertando los dones o tú estarás encauzando tus dones y tus habilidades por el camino. Muy bien, pues nada, ya vamos a dar por finalizada la sesión. Si quieres alguna frase más de cierre, y si no, pues ya nos despedimos. Yo si tuviera que decir una frase de cierre es que no desistas, sigue para adelante, pero obsérvate, aprende. Pues, al final, si no aprendemos de lo que nos está pasando, no vamos a salir de esta. Claro, pues se va a Y repetir el patrón una y otra vez, ¿no? Hasta que
Claro, entiendas. tenemos que entender los ciclos. Tenemos ciclos celulares en los que si no aprendes ahora, dentro de unos años se te va a repetir. Claro. Y, y tienes que aprender ya con el autoconocimiento. Porque al final te van a venir circunstancias en las cuales vas a tener que hacerle frente al autoconocimiento. Y duele. Duele aprender desde el Pues dolor. Sé que los seres humanos aprendemos desde la equivocación y desde el dolor, pero aunque parezca una tontería, no malgastar el dinero yendo a terapia. Llámese el terapeuta que sea, sí, pero pedir ayuda, ¿no? El pedir ayuda siempre realmente ayuda, exacto. porque te da un empujón que a lo mejor te puede dar como esa chispa que necesitas para dar el siguiente paso, ¿no? Sí, al final tienes que ver que si las decisiones que estás tomando bueno para todos. Claro. A ver, aquí, bueno, hay gente, felicidades a los dos, muy interesante la charla, Sansar Oficial y Antonia, estupenda entrevista, muchas gracias, Antonia. A Antonia y a todas las personas que nos habéis seguido en este live. Y bueno, ya sabéis que este es el primero de unos cuantos que vamos a ir haciendo de aprendiendo holísticamente, que es como se llaman estos encuentros. Y nada, muchísimas gracias, Javier, por contarnos bueno, un trocito de tu experiencia y de tu camino como terapeuta y como persona. Y muchísimas gracias por venir y nada, ya estamos en contacto para lo que haga falta y muchas gracias a todas las personas que se han conectado hoy aquí con nosotros y que a posteriori pues vean esta entrevista. Bueno, un abrazo muy grande. Pues igualmente, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego.